Buenos días, licenciado. El día de hoy le vamos a presentar nuestro diseño experimental titulado El efecto del pH en indicadores naturales, realizado por Paola Torres y mi persona, Samantha Tamay. El índice es la introducción, problema de investigación, pregunta de investigación, hipótesis, objetivos, variables, diseño experimental, metodología, resultados obtenidos y conclusiones. El pH es una medida que indica si las sustancias están en equilibrio, citando a Pineda y otros autores, 2021, es una medida que se utiliza para expresar el grado de acidez o basicidad de una solución acuosa. El problema de investigación es que los indicadores naturales constituyen una alternativa ecológica, económica, accesible para indicar el pH de diferentes soluciones. Sin embargo, existe poca información sobre cuál de ellos presenta una mayor sensibilidad y un cambio de color más evidente al exponerse a medios ácidos, neutros y básicos. Por ello, es necesario evaluar el comportamiento en la jamaica, la col morada y la cúrcuma como indicadores naturales. Nuestra pregunta de investigación es ¿cómo influye el pH sobre la intensidad del cambio de color de los indicadores naturales Jamaica, col morada y cúrcuma? La hipótesis nula es que el pH no produce diferencias significativas en la intensidad del cambio de color de los indicadores naturales. Las hipótesis alternativas, el pH produce diferencias significativas en la intensidad del cambio de color de los indicadores naturales. Bien, ahora tenemos los objetivos. Dentro del objetivo general, el principal fue analizar el efecto de pH sobre el cambio de color de los indicadores naturales obtenidos de la jamaica, la col morada y la cúrcuma. En los objetivos específicos, el primero fue preparar los extractos naturales de jamaica, col morada y cúrcuma, después elaborar las soluciones ácidas, neutras y básicas, y luego observar y registrar los cambios de color producidos en cada indicador, comparar la intensidad del cambio de color entre cada tratamiento y al finalizar analizar los datos mediante herramientas estadísticas en el estudio. Ahora bien, para las variables tenemos la variable dependiente, que es el cambio de color del indicador natural. Para la variable independiente es el nivel de pH del ácido neutro y básico. Y para las variables que controlamos fue el volumen del indicador, volumen de las soluciones, tiempo de observación, la iluminación y la temperatura. La variable que evaluamos fue la intensidad y cambio del color de cada indicador natural. Para el desarrollo de esta investigación utilizamos el diseño completamente al azar, también conocido como DSEA. Trabajamos con 3 indicadores naturales y 3 niveles de pH, obteniendo un total de 9 tratamientos experimentales. Pásale, por favor. Como podemos ver, cada tratamiento tuvo 10 repeticiones, por lo que se finalizó con 90 observaciones experimentales. La intensidad del cambio de color fue registrada mediante una escala ordinal de 1 a 5, donde 1 representa un cambio muy bajo y 5 un cambio muy intenso. Pásale, por favor. En la metodología, nuestra investigación se desarrolló bajo un enfoque cuantitativo. Citando a Hernández y Mendoza 2018, mencionan que el enfoque cuantitativo se basa en un conjunto de procesos secuenciales para la recolección de datos numéricos, los cuales son analizados estadísticamente. El tipo de investigación fue experimental, que consiste en manipular una variable independiente para evaluar su efecto sobre una variable dependiente bajo condiciones controladas, citando a Miller y Rodríguez 2023. Nuestro diseño experimental, como ya se mencionó, es un diseño completamente al azar, en el que los tratamientos se asignan aleatoriamente para garantizar la confiabilidad y comparación de los resultados. Hernández y otros autores en el 2022. Los indicadores naturales son la jamaica, col morada y cúrcuma. En los resultados obtenidos tenemos que la col morada en un medio ácido nos botó un color rosa intenso, en el neutro un morado y en el básico un verde azulado, como podemos ver en las imágenes. En la jamaica, en el ácido, un rojo intenso, en el neutro, un rosado claro y en el básico, un gris azulado. Aquí podemos observar en las imágenes. Y finalmente, en la cúrcuma, tenemos que en el ácido bota un color amarillo, en el neutro, un amarillo intenso y en el básico, un naranja marrón. Aquí podemos observar. Los resultados es que se comprobó que el pH influye directamente en el cambio de color de los indicadores naturales. La col morada presenta los cambios de color más evidentes. La jamaica muestra una respuesta intermedia, la cúrcuma una mayor sensibilidad en medios básicos y los datos permiten ampliar herramientas estadísticas para interpretar el comportamiento experimental. Tenemos los tratamientos estadísticos que fueron realizados en el estudio, que presentan estadísticas descriptivas, medidas de tendencia central, medidas de dispersión, medidas de forma y distribución normal y histogramas. Para eso les mostraremos el documento que realizamos, el HTML. Aquí podemos observar el HTML que realizamos junto a mi compañera, que tenemos la introducción, los objetivos que ya se mencionaron, los códigos que se usaron para obtener los tratamientos, indicadores, medios, el medio utilizado
en donde nos presentan cuántos tratamientos se usó, que ya mencionamos que fueron 9, el valor, la intensidad de cambio, muy bajo, bajo, moderado, alto, muy alto. Tenemos las repeticiones, que ya habíamos mencionado que fueron 90 unidades experimentales, el planteamiento de las hipótesis, que ya lo mencionamos, y tenemos de las medidas de tendencia central, el indicador, la medida, la media y la mediana, en la col morada, en la jamaica, en la cúrcuma, las medidas de dispersión, que tenemos el indicador, la varianza, la desviación estándar, el rango, medidas de forma, el indicador, la simetría, la kurtosis, la interpretación de la simetría en kurtosis, los códigos que se implementaron. Y tenemos las medidas de distribución normal, la colmorada, los histogramas y el diagrama de caja de la jamaica, de la colmorada y de la cúrcuma. La interpretación general es conclusiones. Ahora bien, vamos a explicar un poquito de cuáles fueron los datos que obtuvimos. Dentro de las medidas de tendencia central que analizamos la media y la mediana, los resultados muestran que la colmorada presentó la media más alta con un valor de 4.07, seguida de la jamaica con 3.80 y finalmente la cúrcuma con un valor de 3.03. Además, las medianas fueron de 4.54 y 2, respectivamente, mostrando que la mayor parte de las observaciones se concentró alrededor de estos valores. Estos resultados indican que la col morada fue el indicador que presentó una mayor intensidad de cambio de color. Tenemos las medidas de dispersión, en el que la col morada presentó una varianza de 1.17, una desviación estándar de 1.08, la jamaica una varianza de 1.41 y desviación estándar de 1.19, mientras que la cúrcuma obtuvo la mayor varianza de 1.62 y la mayor desviación estándar de 1.27, lo que nos quiere decir que la col morada presentó los datos más homogéneos, mientras que la cúrcuma fue el indicador con mayor variabilidad. Pásala, por favor. Eh, Bien, en lo que son la simetría, tenemos que la col morada tuvo una simetría de menos 0,63 y una curtosis de 1,96. La jamaica de menos 48 y curtosis de 1,75. Esto nos quiere decir que los resultados muestran distribuciones con ligeras asimetrías. Sin embargo, las características más importantes es que presentan una kurtosis leptocúrtica, lo que quiere decir que los datos se encuentran más concentrados alrededor de la media y que la distribución presenta un pico más profundo que una distribución normal, lo que evidencia una mayor concentración de las observaciones. Pásale, por favor. Ya. Ahora, Listo. como podemos observar, tenemos los histogramas que tienen una distribución aproximadamente normal, su variabilidad es moderada, los datos de concentración alrededor de la media en el histograma de la Jamaica. También tenemos el histograma de la intensidad de la col morada, que presenta una mayor concentración alrededor de 4,07. La curva es cercana a lo normal y una menor dispersión. El histograma de la intensidad del color de la cúrcuma presenta una mayor dispersión ligera a la simetría, su distribución es leptocúrtica. También tenemos los diagramas de caja de la jamaica, de la col morada y de la cúrcuma. Este presentan que los gráficos permiten comparar la media, la dispersión y detectar si los valores son atípicos. Como conclusión, tenemos que los indicadores naturales respondieron de manera diferente frente a medios ácidos, neutros y básicos. La intensidad del cambio de color se dependió del pH de la solución. La col morada presentó la mayor variación cromática entre los tratamientos. El diseño experimental permitió obtener datos organizados para sus análisis mediante el estudio, y el uso de los indicadores naturales constituyen una alternativa económica, sostenible y didáctica para el estudio del pH. Tenemos que se rechaza la hipótesis nula y existe diferencias significativas en la intensidad de color entre los niveles de pH, aceptando la hipótesis alternativa, que es que el pH produce diferencias significativas en la intensidad del cambio de color de los indicadores naturales. Eh, Aquí tenemos las referencias y muchas gracias, licenciada. Eso ha sido todo.